tipo de respeto. Un senador que dice barbaridades. Hace 23 años que Mayans es senador. Imagínate el grado de cultura democrática que tiene. Sí. 23 años es senador allí, de esa provincia. Ahora, vos me decís, repetime la pregunta rapidito. La pregunta básicamente es, ¿están actuando desde la inexperiencia teniendo No. en cuenta de que tienen un presidente asumido por la Libertad Avanza, Que no que la única administra experiencia política que tiene son 2 años en la Cámara de Diputados de la Nación? Sí, y yo te hago otra pregunta. Mirá la cantidad de otros que tuvieron gran experiencia, que fueron esto y el otro, y hicieron un macanazo en la Argentina. ¿Qué presidente se salva hoy? ¿A qué presidente podemos adjudicarle que ha sido exitoso del 83 a esta parte? Todos fueron fracasos tras fracasos, ¿no? Iván Rodríguez es consultor político, vamos a charlar con él un minuto. Iván, buen día, Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Iván, ¿qué lectura podés hacer, qué análisis podés elaborar sobre lo que ha sucedido ayer en la Cámara de Senadores de la Nación, cuando en forma subrepticia, repentina, sorpresiva, ya prácticamente al final de la sesión, los senadores decidieron a mano alzada levantarse el sueldo, incrementarse sus haberes, ¿no?, en casi el 200%. ¿Qué lectura se hace de esa situación en relación con el ajuste, el achique, lo que está viviendo el pueblo argentino? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, está clara tu pregunta. Mira, yo llamándome un poco a la reflexión y me gustaría más que dar una opinión, expresar una reflexión y que reflexionemos al respecto. Esto que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores, lo que nos revela son básicamente 3 puntos. El primer punto revela la importante crisis argentina que estamos pasando, donde realmente todo está deteriorado desde el ámbito político hasta el ámbito económico, o sea, en todo aspecto. Justamente, esto nos lleva al segundo punto, en donde deberíamos estar poniendo el acento en que todos tengamos un mejor ingreso y cómo hacer para que todos mejoremos la condición económica. Y no lo que está ocurriendo en que realmente estamos poniendo el acento en que igualar para abajo, como se dice. Claro. ¿Por qué nosotros y todo el resto y ellos sí? Entonces eso muestra la crisis. Ahora, el tercer punto es que ¿eso es legal? Claro que es legal. Uh-huh. Es un sistema que incluso habrá que revisarlo, o sea, da pie ahora para revisar el sistema, porque si bien es legal, no es nada simpático, por ponerlo de alguna manera, uh-huh, la forma y el contexto con falta de oportunidad. Porque el ajuste que se está pidiendo del gobierno nacional, que se supone que debe llegar a todos los ámbitos, tiene que ser para todo, y ese es un poco lo que revela algún grado de justicia, si se quiere. Ajá. Deberíamos estar también viendo qué hacen los senadores, cuál es el rol, cuál es la importancia de la figura del Senado, ¿sí? Uh-huh. No viendo que se iguale para abajo. O sea, un senador seguramente tiene costos elevados. Bueno, también hay que revisar eso, porque, a ver, pareciera que de la pandemia no hemos aprendido nada. O sea, la pandemia nos enseñó que hay recursos alternativos. Tenemos la tecnología para justamente en momentos difíciles achicar costos, reducir costos, y eso yo creo que sí se puede hacer. Entonces, cuando se está pidiendo un ajuste en todos los ámbitos, actualmente yo estoy, incluso en este momento, te estoy hablando desde la universidad, donde estoy un ratito por la entrevista, que también está sujeto a pedidos de ajustes importantes. Entonces, cuando hay un sector que no lo hace así, uh-huh, ya no importa si es legal o no, sino importa si es moralmente y oportunamente correcto. Perfecto, Iván. Okay. Coincido absolutamente. Sí. No siempre lo legal va de la mano de lo moral. No siempre. Exactamente. Entonces, en un momento por el que está pasando la Argentina, quizás la pregunta tendría que haber sido esa. A mí no me cabe duda que sea necesario que se aumenten, porque el senador tiene costos elevados, incluso tiene que vivir en Buenos Aires. Eso es un costo. No me cabe duda que seguramente habrá que actualizar. Pero bueno, también creo que hay que llamarse un poco un recato y ver hasta dónde y cómo hacerlo. Y de alguna manera lo que muestra también es que
pareciera que se lo están intuyendo que no era, como se dice, políticamente correcto por la forma en que se hicieron. Se trató de hacerlo de la manera medio oculta, sin nombrar claramente de qué se trataba el proyecto. Se va a tratar tras proyecto sin decir qué era el proyecto. Un sector del bloque dice, nosotros no estábamos de acuerdo y por eso nos retiramos, cuando debería haber sido, no estamos de acuerdo, levanten la mano, diciendo que no están de acuerdo y expliquen por qué. Entonces el manejo ese también muestra de alguna manera que algo complicado era el tema y de alguna manera no estaba correctamente manejado. Sí. Ahora esto abre un campo que nos iba a preguntar sobre cómo le impacta y qué va a hacer el presidente Milei al respecto, porque recordemos que justamente esto genera esta reacción tan antipática y en contra de la mayoría de la gente, por las cosas y la información que está circulando. Recordemos de que la elección que nosotros abordamos fue con un clima social negativo, un humor social muy negativo, en donde el presidente Milei llegó a ganar en un balotaje en primera instancia. Sí. Y en primera instancia tuvo un tercio de la población que quería un cambio radical, un cambio totalmente distinto. Eso lo hablaba en alguna oportunidad, esos detalles. Y en un balotaje, el grueso de ese balotaje se decidió, más que por dar una especie de apoyo o un castigo a la oposición, fue un no aval a lo que se hizo. Fue un no aval, no se puede avalar. Entonces, en ese contexto llega el presidente Milei y saca un número récord de intención de votación, 54%. Ahora, Iván, esto, ¿no? Haciendo un anclaje en lo que acabas de decir, hay una nueva encuesta hecha por CB Consultora, que está hecha hace menos de una semana, tiene 3 días la encuesta, y dice, ¿qué pasaría en una eventual elección hoy en la Argentina? ¿Ganaría Milei en primera vuelta? Entonces ahí ponen los porcentajes, siendo los mismos candidatos que tuvimos el año pasado, ¿no? Estaba Massa, estaba Bullrich, estaba Schiaretti, ¿no? Esa encuesta que dice hecha por CB Consultora le da a Milei casi el 38% y una diferencia de 8,5 puntos sobre Massa, muy cerca de ganarle en primera vuelta, porque le recuerdo a la gente, para que no lo sabe, o que lo sabe y lo olvidó, que vos si sacás el 40%, pero tenés 10 puntos de diferencia con tu inmediato competidor, ganaste la elección, ¿no? Entonces, está prácticamente muy cerca de ganarle en primera vuelta hoy, con el ajuste, con la bronca de la gente, con todo, según lo que dice esta encuesta. Vos, no sé cómo la examinás, si es factible creer lo que dice la encuesta, si es... te haría un comentario respecto, sin conocer ni la metodología, ni tampoco conozco la casa consultora, pero yo te la resumiría de esta manera, a la lectura que me acabas de hacer. Yo le leería, teniendo en cuenta los márgenes de errores, que en un cambio, o sea, repitiendo el escenario electoral a día de hoy con lo que fue, prácticamente está igual. Eso te está develando la encuesta, porque mantiene, primero, está bien, se acerca a un balotaje, pero no lo hay. Y nosotros sabemos que las encuestas suelen tener ciertos márgenes de errores, y cuando se hace este tipo de preguntas, que yo conozco esta metodología, siempre da un poquito más inflado que es ganador, porque hay un sector de la población que no que afirma este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si uno le resta 5 puntos que sale a lo que tiene Milei, te vas a dar cuenta que se está manteniendo el escenario. Es un 2,7% de margen de error sobre 1.219 casos en todo el país. Es el margen de error calculado estadístico, pero hay uno que no es estadístico. Sí. Que no es estadístico. Y hay que restarlo también. Y por lo general, en el que no es estadístico, tiende a ser el del mismo valor que el estadístico. O sea, cuando leas 2,5, multiplícalo por 2 y ese es el verdadero error, para que más o menos leas una encuesta. Entonces vas a ver que te está mostrando que es una situación que está prácticamente igual, o sea que el escenario se está repitiendo. Eso significa
significa que todavía hay ahora no ha caído. Eso significa que todavía hay una expectativa. Porque acordemos que llegó con una expectativa de cambio. Y yo creo que lo que está, y lo que uno mira y observa cuando lo ve al presidente actuar, se pregunta, bueno, ante el tremendo ajuste y lo que está pasando en la Argentina, ¿cómo es que mantiene esa adhesión? Bueno, yo creo que parte de esa respuesta se debe a que hay conciencia de que la cuestión en Argentina venía mal, hay una conciencia de que en la última administración hubo una corrupción muy elevada, que se destapa, que el presidente prácticamente la destapa día a día en distintos ámbitos, y él mantiene una crítica y un castigo al sector político. O sea, maltrata a gobernadores, maltrata al sector político, y eso está aprendiendo la sociedad porque la gente está enojada con la política. Entonces, como que es quien me representa y me canaliza ese castigo. Bueno, ahora, ¿hasta cuándo va a durar? Bueno, eso hay que ver, ¿está bien? Porque también tiene que haber respuestas concretas. Bueno, pero ahí está el tema. Por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el Senado, yo creo que aleja a la gente de la política. Porque si el Senado hubiese programado esto, hubiese comentado con anticipación a la gente, no lo hubiese hecho en forma sorpresiva, subrepticia, tratando de disimular y de simular una conducta que finalmente no tuvieron, bueno, era más entendible porque había un acto de sinceridad. Pero sin embargo acá no ocurrió eso. Y eso muestra que claramente los señores tenían la intención de defraudar otra vez la confianza de la gente. ¿Te das cuenta de lo que digo? Sí, me doy cuenta. Y mira, te voy a hacer una pequeña reflexión. Si nos ponemos, como se dice, los anteojos de un estratega político que mira esto desde el juego político, desde el tablero político, podría leerse muy fácilmente que Milei tiene hoy en día la oportunidad con lo que ha ocurrido. Justamente, ¿quién es el que lleva a cabo este movimiento político? La Cámara de Senadores. ¿Qué es una Cámara de Senadores ante la percepción de la sociedad? Un representante de lo que es la política, sí. O sea, lo político. Entonces, lo político está en falta hoy en día por la forma en que se hizo. Entonces, el presidente podría tener realmente, como se dice, le dejaron la pelota picando, justamente decir, ¿vieron? Eso es la casta de la que yo hablo, así se comporta la parte política, actuar sobre ello. Y hasta podría tener elementos para decir, podemos avanzar hacia cambios más radicales, hasta un sistema unicameral. Bueno, es lo que planteaban Entonces, en el editorial hace un momento. Vamos a un sistema unicameral, eliminemos semejante gasto que tiene. ¿Cómo puede ser que para 72 senadores tengamos más de 5.000 empleados, donde cada uno se ha convertido en una pyme que en promedio tiene 30 empleados cada uno? Dejemos de jorobar, es una cosa increíble. Bueno, todo eso da pie a este tipo de, digamos, de reflexión, como te lo quiero poner, porque no es que tengamos información concreta de que esto está en ese camino, simplemente uno analiza, mira, en base a la experiencia, lo que uno conoce, dice, esto quedó como para que no nos sorprendamos que se avance en este sentido, y si uno mira la personalidad que ha demostrado el presidente tener, no es alocado de que avance en ese sentido. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero claramente es una acción del Senado que no fue muy inteligente en la forma de hacerlo y cómo lo hicieron, porque deja justamente esta polémica presentada en lo que hoy no hay medio de comunicación que no esté hablando y mal. Claro, porque otra vez se profundiza acá el divorcio entre lo que es la gente y lo que es la política. Es decir, por eso digo, ¿qué le faltó a este hecho? Todos sabemos que ganamos mal. Los senadores también no son una excepción, por ahí deberían ganar mucho más. Estamos de acuerdo con eso. Si no, estamos yendo a la profundidad de la cuestión, que es decir, ¿por qué lo hacen de la forma en que lo hicieron? ¿Por qué no son transparentes, sinceros, ¿no? Y además acompañan el ajuste que está viviendo todo el pueblo? De eso se trata, que se termine el privilegio para algunos y que empecemos a soportar y poner el hombro todos al país, empezando por ellos. ¿Te das cuenta? Es un poco la sociedad de los ejemplos también. Es un
poco así, y mira, me recordás a una de las claves y las reglas que hay cuando uno estudia, acá, bueno, nosotros en ingeniería, cuando estudiamos lo que se llama la metodología de la calidad total, parte de eso dice que cuando se quiere implementar calidad en una institución, hablemos de una empresa, tiene que estar comprometida la gerencia. Claro. Entonces, si la gerencia no está comprometida, no puede haber el cambio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El propio gerente, por decirlo de esa manera, tiene que incluso hasta asistir a las sesiones de cambio que hay que hacer, las capacitaciones, tiene que acompañar a la planta, como se dice. Entonces, porque la planta, si no ve que la gerencia está comprometida, no le pidan compromiso a él. Bueno, eso es un poco la filosofía. Esto va en ese sentido. O sea, se está pidiendo un importante sacrificio a la sociedad. Entonces tiene que acompañar, como dijiste, Jorge, tiene que haber una compañía. Claro. Quizás debería haber habido un aumento, quizás no hacerlo de... Pero estamos de acuerdo con eso, todo... Por eso este porcentaje. Claro, lógico. Hoy en las universidades estamos con el mismo problema, porque vimos últimamente, incluso la UBA estuvo con cortes de luz porque no podían pagarla. Entonces, se está pidiendo realmente una revisión de los costos. Entonces, eso creo que tienen que hacerlo en todos los ámbitos. Seguro. La parte del Senado es una parte muy diferente porque tiene el privilegio, es el único sector que puede decidir sobre aumentarse los sueldos propiamente. Entonces tiene ese privilegio. Entonces yo creo que un poquito no fueron cautos y hasta abusaron un poco de ese privilegio en un momento para nada oportuno, que va en detrimento de ellos mismos. Ahora, Milei dijo una cosa ayer, yo no sé si sobreactuó sobre este tema o no, estaba participando ahí en el foro Yao Yao y demás, pero él dijo el año 2025, con esto le vamos a ganar caminando a la casta, ¿no? ¿Vos crees que esto tiene una gran repercusión en la opinión pública, que Milei sale exento de esto, que Villarruel, por ejemplo, que es la presidenta del Senado, que ha dicho yo no soy senadora, no gano del Senado, así que yo no soy parte interesada en esto y no tenía ninguna forma de oponerme a esto porque todo es legal, dijo Villarruel, tratando de exonerarse de la responsabilidad de haber producido el aumento? ¿Puede esto generar que Milei continúe con una imagen positiva o también cae en la volteada y su imagen se deteriora y como consecuencia de eso puede tener algún resultado no esperable? Bueno, lo que claramente va a tener que hacer Milei es justamente actuar, porque lo que no puede hacer es que prevalezca él no lo sabía, porque eso va a terminar generando la percepción de que no ejerce liderazgo. Él va a tener claramente que actuar. Yo creo que hay 4 puntos en los que va a tener que actuar él. Esto es una especulación, porque yo no soy el presidente ni soy su asesor tampoco, entonces no lo sé cuál es el plan estratégico de él. Ajá. Evidentemente, si uno lo mira un poco de afuera, él no va a dejar de o aprovechar o actuar sobre esta oportunidad que se está dando o que aparte se generó, no lo sé. Pero él va a tener que actuar básicamente en 4 ejes. Una, en una comunicación clara y transparente, donde deberá abordar directamente el tema de la controversia que se pasó, que es explicar dónde está, por qué el aumento del sueldo, revisar, solicitar quizás castigos, revisión, no sé, algo va a tener que actuar en momento. Después, el segundo punto es medidas concretas contra la corrupción. Recordemos que ese es su digamos, su punto principal de campaña, es achicar al Estado, otra economía, en donde justamente la clave de eso es la lucha contra la corrupción. Entonces va a tener que intensificar los esfuerzos para destapar y castigar actos de corrupción. Seguro, claro. Va a tener que hacer. El punto 3 va a tener que enfocarse en políticas económicas efectivas. O sea, va a llegar la hora en que va a tener que mostrar resultados. Entonces se tiene que enfocar en eso, porque hasta ahora estamos en la parte del sacrificio. Totalmente. El sacrificio por lo que pasó y cómo estamos. Pero tiene que llegar un momento donde debe demostrar que sus políticas económicas están teniendo un impacto positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Entonces tiene que abordar el tema de la inflación y buscar la forma de aumentar los ingresos de la población, eso lo va a tener que hacer. Y el cuarto punto es reafirmar los compromisos. O sea, va a ser crucial que Milei reafirme sus compromisos anteriores y demuestre coherencia en el liderazgo. Entonces, yo creo que esos son los puntos que deberíamos observar en las próximas, el próximo accionar que vamos a dar del presidente. Ahora, de cualquier manera, hay muchas cosas que uno puede colegir, ¿no? ¿Cómo los senadores pueden tener tan poca empatía con la gente y tan mal olfato político? Pero si saben que hay una situación que se plantea en la Argentina, que hay tanta susceptibilidad con lo que la gente gana, con lo que no le alcanzan, con la inflación y con esto, y que además existe el divorcio, saben que tienen mala fama, saben que la gente ya no lo soporta, y después hacen esto. Entonces voy a decir, bueno, además son burros, no entienden, o no la ven, como dice Milei. ¿Cómo es el tema? Bueno, eso es justamente lo que está... O no les importa, también puede ser, ¿no? Sí, también, bueno, eso es un poco también. Yo creo que ese es un tema de quizás otro debate, quizás ahondar y profundizar en la investigación y mirar cómo es un perfil de un cuerpo colegiado como el Senado. O sea, qué perfil tiene y cuál es el... O sea, eso nos lleva a la discusión del perfil político de la Argentina. O sea, qué tipo de político está teniendo la Argentina, cómo llega un político al acceso de ese puesto. Recordemos, esto lo hablamos, creo, Jorge, en una de nuestras charlas que tuvimos, en donde habíamos reflexionado en que el problema político, por lo menos de Latinoamérica, no solo de Argentina, está en que la gente, mucha gente capacitada, no quiere meterse en política porque es una institución mal prestigiada. Desprestigiada, sí. Desprestigiada, exactamente. Entonces, la pregunta también es ¿quién acceden ahí? ¿Cómo se accede? O sea, por supuesto, sin hablar en particular de nadie, sino revisar la generalidad de la oferta política que estamos teniendo y de dónde proviene. Entonces, yo creo que eso también es un análisis, un debate importante que tenemos que poner el asunto, y ahí entra a jugar también la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que termina poniendo el voto y eligiendo. Entonces, hay dos mix acá. El mix del sistema electoral, que debería ser revisado también para que sea mucho más fiel a lo que quiere un ciudadano, y el compromiso, por otro lado, de un ciudadano que se involucre en una buena elección. Bueno, son los dos puntos importantes que creo que estamos un poco lejos todavía de... No, obviamente que no. Bueno, muy bien, Iván Rodríguez, te agradecemos la participación como siempre, muy amable con nosotros. Gracias, Jorge, muchas gracias, un saludo. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.